Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en este gran foro con la intención de hacer aportaciones importantes con respecto a la planta, sobre todo desde el punto de vista neurológico. Creo que es muy importante poder hacer contribuciones en cuanto a la revisión, ¿no?, que hay ya en el mundo sobre esta planta y los beneficios que tiene a nivel del sistema nervioso central. Bien, les voy a compartir un poco de esta información que he recabado durante algún tiempo y bueno, que para mí creo que es importante que nosotros podamos, ¿no?, tener algunos principios básicos para poder tener argumentos y poder defender el proceso en su momento de la legalización y sobre todo la parte de introducción en centros educativos, ¿no?, en universidades para su estudio. Bien, me gustaría antes que nada compartirles un poquito acerca de lo que es el sistema nervioso central. Muchos de nosotros hablamos del sistema nervioso central como si lo conociéramos a la perfección, pero creo que es importante tener conocimiento básico que de momento como que no está muy claro. Bien, les voy a platicar un poquito acerca de esto. El sistema nervioso central básicamente se encarga de la relación con la parte externa, es decir, con todo lo que nos comunicamos, y con la parte interna, o sea, es decir, la autonomía que tenemos por dentro y cómo este sistema nervioso central controla y regula funciones internas y cómo nos comportamos con el medio externo para tener una buena calidad. Bien, voy a tratar de hablar unas cosas no tan técnicas, pero que vaya quedando claro todo esto. Pero bueno, ¿qué es el sistema nervioso central? Pues básicamente es nuestro sistema que nos permite comunicarnos con el medio externo e interno. ¿Cómo está compuesto? Esa sería la siguiente pregunta. Bueno, nuestro sistema nervioso central tiene cerca de 80,000 millones de neuronas. En nuestra especie tiene esta cantidad de neuronas. ¿Qué es una neurona? Es una célula especializada que se va a encargar de comunicarse con otra, es decir, estos 80,000 millones de neuronas se van a intentar comunicar a través de moléculas químicas, de mensajeros químicos, todo lo que nosotros percibimos, olemos, todo lo que podemos hacer en el día a día tiene que ver con mensajeros químicos y con moléculas químicas. Ahora, ¿quién produce estas sustancias? Pues la neurona. Por de ahí la importancia de poder tener, ¿no?, el conocimiento básico. Bien, entonces tenemos 80,000 millones de neuronas. Estas neuronas se van a comunicar a través de un proceso llamado sinapsis, donde la neurona va a tener la capacidad de enviar mensajeros químicos, ¿no? Esto a través de impulsos nerviosos. Más adelante definiremos qué es un impulso nervioso. Bien, esa es la estructura. Esto que tenemos aquí es la estructura de una neurona. Tiene su núcleo, como cualquier célula, tiene una estructura que se llama dendrita, que va a ser la que le va a permitir comunicarse con otras. Tiene un filamento llamado axón. Este axón es muy importante porque a través de él se da algo que se da el impulso nervioso, es decir, la transferencia de electricidad. Básicamente somos un cúmulo de electricidad nosotros. Bien, tenemos estructuras muy importantes en la neurona, como es la vaina de mielina, que lo explicaremos más adelante. Tendremos por ahí también pues todo esto que es las células de Schwann, los nódulos de Rambier, y bueno, básicamente esta neurona o esta unidad especializada tiene una gran importancia, que es la de comunicarnos. Bien, hablando ya en términos de sistema nervioso central, siempre le damos prioridad a la parte de la neurona, pero pocas veces hablamos de lo que es una célula glial. ¿Qué es una célula glial? Entonces, pues, podemos decir que son aquellas células que están relacionadas con las neuronas, es decir, son aquellas que le van a dar soporte, nutrición y protección a la neurona. El dato más interesante de una célula glial es que estas pueden estar de 5 a 10 veces más en abundancia que una neurona. Imagínense la cantidad. Si tenemos 80,000 millones multiplicado por este número, por 5, por 10, nos va a dar un número muy grande. Entonces, las células gliales son bastante importantes en términos de protección, nutrición, para una neurona. Entonces, más adelante también hablaremos un poquito a través del sistema endocannabinoideo, y por ahí se mencionan
a las células gliales. De hecho, en muchas de las enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con las células gliales. Entonces, por eso la importancia de presentarles estas estructuras. ¿Qué tipo de células gliales tenemos? Tenemos oligodendrocitos, tenemos células ependimarias, tenemos células de Schwann, astrocitos y microglia. Cada una de estas se encarga de darle protección, nutrición, cuidado, o sea, en fin, eso es el sistema de soporte para una neurona. Entonces, de ahí la importancia. Ok, tenemos por aquí, este sería un córtex de cómo estaría organizado las neuronas. Por aquí tendríamos una neurona, tendríamos a los oligodendrocitos, a la microglia. Entonces hay una relación muy específica entre, estos dos tipos de células. ¿Sale? Eso es lo que creo que debe de quedar muy claro. Bien, ahora, ya que entendemos que tenemos neuronas y tenemos células gliales, habría que entender cómo es que funciona este sistema nervioso central. Bien, en esta imagen podemos ver nosotros que hay cierto tipo de estímulo en la neurona y hay hay un movimiento de electricidad. Sí, básicamente nosotros somos electricidad. ¿Cómo es eso? Bien, esto que está aquí, espero que no les sea tan complejo de entender, porque hay que tener ciertas bases, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. La neurona realiza dos procesos importantes, uno que es la despolarización y otro que es la repolarización. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros sentimos el piquete, nos quemamos, nos pinchamos, sentimos dolor, sentimos frío, calor, cualquier situación que nosotros podamos percibir, básicamente ese es el estímulo que va a generar que nuestro sistema nervioso central genere estos dos procesos, que es despolarización y repolarización. La despolarización básicamente implica la entrada de un ion que es el sodio. Este ion va a entrar en altas concentraciones a la neurona y por consiguiente la neurona en su interior tiene, o sea, para que pueda tener equilibrio, en su interior tiene potasio. Una vez que entra el sodio, el potasio sale para poder regular, ¿no? Es un sistema de equilibrio. Y entonces en la entrada y en la salida de potasio es donde nosotros básicamente vamos generando estos impulsos eléctricos. Sí, efectivamente, como si fuera un cable de luz. Nuestras neuronas se comportan en ese sentido. Por eso la importancia de la acción en la neurona. ¿Por qué? Porque por aquí se da ese proceso de ¿qué? De electricidad. La electricidad básicamente es el flujo de electrones por una neurona. Entonces, sí es importante, ¿no?, entender que nuestro cerebro trabaja con estos iones, sodio, potasio, calcio, ¿no?, cloro, que incluso está por ahí muy asociado con la parte de, la, de la epilepsia. Entonces, el cloro es muy importante. De ahí que sea tan interesante que sepamos por qué debemos hidratarnos constantemente, ¿no? ¿Por qué debemos de tener cuando sufrimos alguna, por ejemplo, una diarrea, cuando las personas tienen una resaca muy importante, básicamente tiene que ver, lo que te está diciendo la cabeza es, hay un problema, el problema es que te falta sodio y potasio o te faltan iones. ¿Por qué? Porque somos electricidad. Para poder funcionar necesitamos estos iones. Entonces, ¿qué es un impulso eléctrico en el sistema nervioso central? Básicamente es la entrada de sodio y salida de potasio. Es lo que podría comentarles en esta parte. Aquí tenemos otra imagen, otra diapositiva que nos dice básicamente eso, cómo entran estos iones de sodio, cómo salen estos de potasio, y esto se puede medir gráficamente, ¿no? De hecho, se llama... es un proceso totalmente bioquímico, pero así es como se va dando. Entonces, déjenme les explico aquí. Imagínense que bueno, aquí tenemos a la neurona, llega el estímulo, entonces hay una despolarización, entra sodio, sale potasio, sodio, potasio, y esto se va transmitiendo ¿hasta dónde? Hasta los teledendrones. ¿Qué es un teledendrón? Bueno, son estructuras donde se van a liberar ciertos neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una molécula química formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos otros elementos que se va a liberar a un espacio que se llama espacio intersináptico, y en este espacio
básicamente la otra neurona va a percibir, va a jalar ese neurotransmisor para transportar información. Entonces, cuando nosotros hablamos de información, estamos hablando básicamente de química. Por eso es muy importante entender todo esto. Los argumentos que nosotros podemos dar en términos de defensa tienen que ver con cuestiones científicas. Si nosotros podemos abordar, podemos manejar esta información como comunidad científica, podemos tener los argumentos para poder convencer, convencer a las autoridades de que efectivamente la planta es muy útil a nivel del sistema nervioso central, ¿sale? Ok, bueno, entonces eso que ustedes ven ahí básicamente tiene que ver con un impulso nervioso. Entrada de sodio, salida de potasio, es un proceso que se da así, ¿no? Se va a lo largo de la neurona, ¿para qué? Para liberar neurotransmisor, para que ese neurotransmisor llegue a otra neurona, y ese proceso se da eventualmente en muchas neuronas, eso le llamamos información, comunicación, le llamamos lenguaje, le llamamos pensamiento, le llamamos memoria, todo eso. Vean lo interesante que es entender el sistema nervioso central desde un punto de vista bioquímico. Bien, ¿qué más les puedo mostrar aquí? Tenemos, esta imagen se me hace muy interesante, les mencionaba por ahí que la neurona tiene una estructura que se llama vaina de mielina, es un recubrimiento en el axón. Bueno, eso que ven ahí es la importancia de tener vaina de mielina. ¿Qué es lo que está pasando en esta primera neurona? En esta primera neurona, nosotros tenemos que la electricidad viaja de forma muy lenta. ¿Por qué? Porque sin esta estructura, el impulso no es saltatorio. Entonces, aquí son como unas salchichitas, ¿no? A esto se les llama nódulos de Rambier, estas zonas, y entonces el impulso brinca, ¿no? Es como un aislante, va brincando el impulso y lo hace de forma rapidísima, ¿no? Imagínense, de momento me pisa alguien el pie y ese estímulo ya lo percibí en cuestión de microsegundos. Entonces, la velocidad a la que viaja el impulso nervioso es muy, muy importante. Bueno, esta imagen creo que es muy representativa con la electricidad que les mencionaba de los iones sodio y potasio, y sobre todo de la parte de las estructuras que tiene la neurona en sí misma para poder transportar este impulso. Entonces somos básicamente electricidad, somos básicamente química, sí, y aquí es donde entra la planta, aquí es donde muchos de los cannabinoides, mucho del THC va a participar para que algunas de las enfermedades neurodegenerativas puedan cesar. Bien, de un segundito, tenemos una diversidad o tenemos una gran cantidad de anatómica de neuronas, ¿no? Tenemos neuronas multipolares, bipolares, unipolares, también tenemos por ahí, bueno, ok, eso sería lo general en cuanto al sistema nervioso central y de anatomía y de funcionamiento. Ahora vamos a ver qué es una sinapsis. La sinapsis es la comunicación. Tú tienes una neurona, viene el estímulo, viaja por el axón, llega al teledendrón, ahí se libera el neurotransmisor, se comunica con otra neurona, se vuelve a dar la despolarización, repolarización, y así va viajando el impulso nervioso, y esa es la red neuronal de la que tanto se habla. ¿Sale? Entonces, básicamente una sinapsis es la comunicación que se da entre neuronas a partir de ¿qué? De neurotransmisores. Bien, esto es muy importante que lo podamos entender porque aquí es donde se dan la mayor parte de los eventos neurodegenerativos, ¿sale? Muchas de las enfermedades como el Alzheimer, como las epilepsias, tienen que ver aquí. Aquí está uno de los problemas más grandes. Nosotros tenemos una microunidad de un teledendrón, ¿no? Que yo siempre digo a las personas que son como patas de elefante. Ahí tenemos unas vesículas, son unas pequeñas bolsitas que contienen al neurotransmisor. Ahí están, tenemos una gran cantidad de neurotransmisores, como pueden ser dopamina, serotonina, ácido gamma-aminobutírico, puede ser oxitocina, puede ser, bueno, tenemos una gran cantidad de neurotransmisores
que van a ser los encargados incluso de de nuestro estado de ánimo, ¿no? Estos, ¿cómo se liberan? Bueno, viene el impulso nervioso del cual ya les he platicado, pum, pum, estimula esta región y empuja, viene otro ion muy importante que es el calcio. El calcio, una vez que el sodio y el potasio estimularon, da todo el axón, permiten que entre el calcio. Y el calcio en esta última parte de la neurona empuja estos neurotransmisores o estas vesículas para pasarlas a algo que se llama espacio intersináptico, que es el espacio que está entre la neurona presináptica y la neurona posináptica. Bueno, son algunos términos medio extraños, pero bueno, una pre y una después. Y en la zona media se libera el neurotransmisor. Ahora, la siguiente neurona tiene receptores específicos para poder capturar estos neurotransmisores y entonces se dé otra vez la despolarización y la repolarización. Entonces es un proceso totalmente químico, eléctrico, mediado por iones, sodio, potasio y calcio. Específicamente la comunicación o la sinapsis tiene que ver con esto, ¿sale? Ok, espero que eso vaya quedando claro. Igual, si tienen por ahí alguna duda, lo podemos platicar en otro foro. Esperamos que se hagan más de estos foros y podamos tener más participación. Bien, entonces eso es lo que les mencioné. Básicamente son canales en las neuronas que permiten la entrada de ciertos iones para empujar a las vesículas, donde contenemos a los neurotransmisores. Son imágenes que todo esto se habla en términos muy, muy pequeñísimos, en términos de nanómetros, o sea, imagínense, regiones muy, muy específicas. Ahora tenemos modelos muy interesantes de cómo es que se liberan cómo se da la fusión de las membranas de la vesícula y de los botones terminales para que se pueda liberar el neurotransmisor. Es toda una locura, es todo un tema muy interesante en términos de bioquímica. Pero bueno, esas son cosas que se van dando por ahí. Creo que lo más importante aquí es que quede claro qué es básicamente el impulso nervioso, cuáles son los iones que participan en este impulso nervioso, qué es una vesícula, qué es un neurotransmisor. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante. ¿Qué es lo que pasa, para no abordar tanto en términos químicos, qué es lo que pasa con una persona que consume tabaco? Nosotros tenemos, el tabaco contiene una sustancia activa que se llama nicotina. Esta nicotina, decía un profesor por ahí, si hay un órgano muy flojo en nuestro cuerpo es el cerebro. ¿Por qué? Si tú le proporcionas una sustancia al cuerpo que no tiene que sintetizar, simplemente no lo va a hacer. Y eso es lo que pasa con la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor muy importante que incluso se encarga de hacer procesos de espasmos, de movimientos, ¿no? En todo el cuerpo, está relacionado con la memoria, está relacionado con muchas actividades de movimiento. ¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes por ahí tienen algún conocido que consuma cigarro y para poder ir al sanitario, ¿no? Para poder tener su proceso de evacuación, necesita de un cigarro. ¿Por qué razón? Porque el cerebro deja de procesar acetilcolina, porque es un proceso muy complejo que le lleva es mucho desgaste de energía. Bueno, para poder, el cuerpo dice, ok, yo no voy a gastar energía en eso, lo que voy a hacer es que este tipo esté consumiendo altas concentraciones de nicotina y así nos evitamos de problemas. Entonces, así es como funciona el sistema nervioso central. Si tú le dejas de suministrar ciertas cosas, vienen los procesos de ansiedad y bueno, eso es lo que ya saben cuando la gente quiere dejar algún producto complicado, ¿no? Así es como actúa el sistema nervioso central, ¿no? Este es un tema muy, muy amplio, nos llevaríamos mucho tiempo, pero básicamente lo que quiero que se entienda aquí es que hay muchos receptores a nivel de neuronas donde se da esta comunicación de neurotransmisor, ¿sale? Y hay muchos modelos que explican esto, son modelos, es decir, nada es real, hay mucha información que se está generando día con día, si hay algo que no ha sido estudiado en plenitud en nuestro sistema humano, pues básicamente es la parte del sistema nervioso central. Bien, este sería un resumen de lo que quisiera
con lo cual nos tendríamos que quedar, que es básicamente cómo se da el estímulo, viene el impulso nervioso, entra calcio, se empuja a la vesícula, se da la fusión de membranas ahí, se libera el neurotransmisor, viene la neurona postsináptica, captura ese neurotransmisor y vuelve a enviar el impulso nervioso. Pareciera que es muy fácil, pero hay mucha información detrás de todo esto, ¿no? Este GIF me parece muy importante precisamente por lo que representa de información. Ahora, si habláramos en términos señores, de qué es el sistema nervioso central, diríamos que es electricidad. Electricidad dotada específicamente por iones como el sodio, el potasio, el calcio y el cloro y algunos otros elementos que por ahí se han estudiado. Bien, entonces, tenemos una gran cantidad de neurotransmisores por ahí, señores. La serotonina, por ejemplo, puede ser uno de ellos, relacionada con el estado de ánimo, ¿no? Entre más serotonina, mucho más bienestar, ¿no? Tenemos algunos otros, ¿no? Como la dopamina, hay toda una ruta metabólica, y bueno, esto espero que no les sea tan complejo. Yo creo que ya ustedes están muy permeados de este tipo de información. Solo era para tener claro algunos puntos y poder entender del porqué y de la importancia que tiene el sistema nervioso central y la planta. Bueno, déjenme, les comparto otra información que precisamente tiene que ver con los datos de la propia planta. A ver, déjenme ver. Ok, aquí está. Bien, vamos a hablar un poquito entonces, ya que entendimos un poquito acerca de la estructura del sistema nervioso central y de cómo es que actúa, cómo es que se dan esos procesos eléctricos, cómo es que hay ciertos neurotransmisores. O sea, hablar de neurotransmisores es hablar de un mundo, pero muchos de estos neurotransmisores son la causa de las patologías neurodegenerativas. Entonces, ahora, hablemos un poquito acerca de la estructura molecular de la marihuana. Bien, tenemos que, como cualquier estructura química, que están compuestas por el mentado CHAM, ¿no? Que en su momento ustedes lo vieron por ahí en clases, o los que llevaron alguno poquito de esta información, es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otras moléculas, ¿no? Pero básicamente todas las moléculas orgánicas, ¿no? Están compuestas de estos elementos. Entonces, la estructura de la marihuana, pues no es de excepción, y tenemos ahí, ¿ven? Tenemos carbonos, tenemos hidrógenos, tenemos oxígenos, tenemos algunos pesos moleculares importantes para ella. Tenemos esto que yo creo que de los datos más relevantes, creo que ya muchos de ustedes ya los vieron por ahí. A ver, déjenme ver, creo que me está fallando por acá. A ver, permítanme. Ok, aproximadamente tenemos 400 químicos, ¿no? En la planta, de los cuales 60 son los llamados cannabinoides, siendo el principal el THC. Creo que esto ya ustedes lo saben bastante bien, no habría por qué hacer más énfasis en ello. Sabemos que este THC es el delta 9 tetrahidrocannabidiol, que es básicamente la sustancia activa. Y bueno, sabes que es una sustancia psicotrópica, y aquí es donde empezamos a entrar con la parte del sistema nervioso central y por qué la explicación de lo que les di. Bien, bien esta parte, se hizo un estudio del sistema endocannabinoideo del cuerpo humano, y se dieron cuenta que tenemos receptores específicos para cannabidioles. Tenemos los CB1, tenemos los CB2 y la mezcla de ellos, y tenemos, cada uno de estos receptores se encuentran en cerebro, en pulmones, en hígado, en sistema digestivo, en órganos sexuales, en sistema vascular, en médula ósea, en amígdala, ¿no? En el centro accumbens. Entonces, en las cortezas, vean, en la corteza cerebral, que es donde se da todos los procesos cognitivos, ahí es donde tenemos muchos de estos receptores. Entonces, por esa razón, la planta tiene grandes beneficios a nivel en cuestiones farmacológicas. ¿Por qué? Porque muchos de estos receptores están en nuestro cuerpo humano. Entonces, la planta es muy específica con nosotros, solamente hay que ubicar los puntos donde queremos que ataque, que en este caso lo más importante serían la parte del sistema nervioso central, ¿no? Bueno, creo que esta es una muy buena imagen que nos da buenos argumentos para decir, ok, tenemos una planta que tiene beneficios, pero además nuestro cuerpo tiene receptores específicos para ello.
Y de ahí vienen los beneficios. Bien, con todo ello, pues sabemos que ya algunos de los efectos que han sido discutidos, a dosis, altas dosis, donde interactúa a nivel del sistema respiratorio, central, endocrino y sistema inmune. Entonces, hay mucho por descubrir todavía. Dependencia y tolerancia, bueno, es una situación que se está todavía manejando por ahí, las formas de consumo, que ahí es donde hay un poquito de discusión. Pero aquí es donde me gustaría abordar, que es las aplicaciones médicas. Ya muchos de ustedes por ahí escucharon la parte de la FDA hizo la aprobación de algunos, como el dronabinol y el nabilón, que contienen THC, ¿no? Y básicamente estos han sido, pues, fármacos que son muy utilizados en la parte oncológica y en la parte de SIDA incluso, ¿no? Yo creo, a mí de lo que me ha interesado mucho es toda la parte que tiene que ver con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, fíjense que es una enfermedad autoinmune, es decir, tu sistema inmunológico te desconoce totalmente y dice, ok, ataca. Si recuerdan, vimos una estructura que se llama vaina de mielina, que es el recubrimiento del axón. Bueno, básicamente nuestro sistema inmunológico lo que hace es destrozar, o sea, degradar esta vaina de mielina. Y si ustedes recuerdan, veíamos dos imágenes donde una neurona tenía vaina de mielina y otra que no tenía. El impulso nervioso en una era muy lenta y en otra era súper veloz. ¿Qué le pasa entonces a una persona que se queda sin vaina de mielina? Pues básicamente va a perder movilidad, sensibilidad, que es lo que le pasó al buen Stephen Hawking, ¿no? Este gran científico que básicamente estaba conectado a una computadora cerebralmente porque era lo único que le servía, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo una enfermedad neurodegenerativa que era esto, ¿no? Su sistema inmunológico lo dejó básicamente sin movilidad. Bien, entonces, esta enfermedad ya está siendo tratada con Naxibol, Nabiximols, que precisamente viene de la planta de cannabis, ¿no? Bien, entonces las aportaciones de la planta en términos farmacológicos tienen que ver con estas enfermedades neurodegenerativas. Tenemos a la epilepsia. Fíjense que es un tema muy interesante porque aquí lo que pasa es que hay un neurotransmisor que se llama glutamato. Ese glutamato se libera en ciertas concentraciones en una persona normal, pero cuando ese glutamato se libera en altas concentraciones, o sea, se libera en muchas zonas del cerebro, eso genera algo que se llama, déjenme recuerdo, se llama una hipersincronía neuronal. Entonces, cuando hay una hipersincronía neuronal, es decir, que muchos de los lóbulos que tenemos en nuestro encéfalo se activan gracias al glutamato y esto genera epilepsias. Entonces, ahí hay un problema porque debería de haber un tipo de neurona que produce algo que se llama ácido gamma aminobutírico, que básicamente lo que hace es pasar cloro. Entonces, hay un proceso se contrarresta entre glutamato y ácido o GABA, por decir un término más corto, entre glutamato y GABA se contrarrestan. Si no hay una producción correcta de ácido gamma aminobutírico o GABA, entonces hay una hipersincronía neuronal. Esto genera que las personas puedan sufrir espasmos importantes como los que vamos a ver a continuación. Son imágenes un poquito complejas, pero creo que la comunidad, en términos, bueno, tenemos que basarnos en todos estos argumentos para decir, ok, hay problemas neurológicos, que hay muchos fármacos que no hacen mucho por ello, y entonces la planta tiene altas posibilidades de poder reducir estos efectos de estas enfermedades. Entonces, veamos un poquito y lo detenemos y a ver qué les parece. 34. Alexis? 36. 37. Alexis, can you hear me? 38. 39. I'm here. 40. I'm here. 41. Daddy's got you. It's okay, honey. 42. 43.
Okay, 44, 45, 46, 47, 48. I love you, honey. Mommy's right here. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Didn't get it! 58. Her lips are purpling. 59. Es Alexis Bortel. Bueno, eso que acabamos de ver básicamente tiene que ver con lo que les mencionaba, que es la hipersincronía neuronal. Otra vez, todo tiene que ver con neurotransmisores. En este caso hay una sobreexpresión del glutamato, que se le llama neurotransmisor excitatorio, y hay otro que es el inhibitorio, que es el GABA. Entonces, cuando no hay un equilibrio entre estos dos, pues el glutamato se empieza a volver loco y este es el resultado, ¿no? Entonces, ya las investigaciones mencionan precisamente que, la planta de marihuana pues tiene muchos beneficios en sentido de relajación e inhibición de este glutamato. Ahora, me gustaría compartirles, ya por último, sé que esto es un poquito pesado, pero bueno, espero que nos sea muy útil. Hay un artículo, espero lo puedan revisar por ahí los que estén interesados, es efecto neuroprotector de los cannabinoides en las enfermedades neurodegenerativas. Este artículo es un compendio de mucha información. Lo genera la Universidad de Sevilla y bueno, es un buen análisis, ¿no? En términos químicos, nos habla un poquito acerca de los receptores de estos CB1 y CB2 del sistema endocannabinoideo que tiene en su cuerpo, cómo es que actúan algunos de los receptores. No es tan complejo entenderlo, que ya lo platicamos un poquito. Y también me gustaría que viéramos esto, que es, por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer. Aquí está, vean, que es una enfermedad crónica neurodegenerativa. Me gustaría que viéramos esto. Por eso la importancia de entender un poquito acerca del sistema nervioso central, porque vean aquí, tenemos algo que se llama microglia. Si ustedes recuerdan, la microglia es una de las células gliales que se encarga de dar protección, sostén y nutrición a la neurona. Entonces, muchos del marco, más bien de las anomalías que se dan para que se den estas enfermedades tiene que ver con células gliales y con neuronas. Entonces vean aquí, tenemos liberación de glutamato, tenemos a la neurona, tenemos al calcio. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de investigar un poquito acerca y permearnos más de información, vamos a entender mucho de cómo actúan estas enfermedades, ¿no? Entonces, básicamente, en el Alzheimer hay un proceso en la microglia, no está actuando bien la microglia, y tampoco hay algunos receptores como los CB1 y CB2 que no están funcionando bien, donde la marihuana puede ser totalmente funcional. Bueno, los cannabidioides. Tenemos a la enfermedad de Huntington y vean aquí, se vuelven a ver procesos de endocitosis, secreciones de neurotransmisores. Hay una distructura, ¿no? de algunos mecanismos de las vesículas sinápticas que contienen estos neurotransmisores y entonces ahí se da todo un proceso. Bueno, lo que quiero básicamente ver, que ustedes entiendan es que si entendemos el sistema nervioso central, podemos entender mucho del por qué la planta es benéfica. Vean aquí una persona que tiene una condición normal, ¿no? Estamos hablando del Parkinson, ¿no? Vean cómo hay una reducción, es muy importante en cuestión de ciencia, algunos aparatos como las resonancias magnéticas, ¿no? Como los electroencefalogramas, que nos dan mucho de esta información. Y bueno, esto es lo que podemos obtener a partir de estos instrumentos para poder abordar estas enfermedades. Y bueno, la esclerosis múltiple, por aquí la tenemos también. Bueno, hay mucha información, creo que es cuestión de hacer un compendio también, pero creo que aquí están los argumentos importantes para poder decirle a los políticos, es necesario que lo hagan, es necesario es necesario que se hagan más investigaciones, que se den los permisos correctos a las instituciones públicas o las universidades públicas para hacer investigación. Miren,
Tenemos por ahí el Centro Fox, ¿no? El expresidente que está comandando todo este proceso de que de hacer talleres, de estar dando información, de traer gente de otros países para poder... yo creo que hacia donde va este tipo es monopolizar todo lo que tiene que ver con fármacos de marihuana. Entonces, abusados, creo que es un punto muy importante. No hay que permitirlo, hay que empezar como universidades públicas a tener información y claro, para que en un momento los fármacos no sean caros, porque ese es el punto, ¿no? Finalmente hay un trasfondo de economía. Si no, si dejamos que una persona controle este mercado, va a ser muy complejo para nosotros. Ahora, en cuestión de especies, como lo decía la ponencia del doctor Vicente, estamos intentando hacer ya nuevos estudios a nivel de sistemas radicales porque creo que ahí hay muchos principios activos, creo que la planta tiene va a tener muchos usos agronómicos, incluso de restauración de suelos, en cuestión de regeneración. Entonces creo yo que sí va a ser muy importante que estemos luchando por los permisos correctos para poder hacer estudios importantes sobre la especie. Ahora también es muy importante tener bancos de germoplasma para tener híbridos, mejorar la especie. Creo que ahí está el punto, ¿no? Mejorar los sistemas de aeroponía, de hidroponía para la producción, checar efectos de luz en la planta para ver bajo qué situaciones se tienen mejores producciones de esta especie o de las diferentes especies que se tienen, que hay una gran cantidad. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado la plática. Estoy a sus órdenes. Soy el maestro en ciencias Juan Espinosa González y estoy en la parte de investigación con el doctor Vicente Espinosa y estamos haciendo investigaciones acerca de esto. Este es un marco que nos permite decir, ok, hay un problema en enfermedades neurodegenerativas, ok, la especie tiene, ya hay información que nos dice que efectivamente es benéfica, entonces hay que empezar a hacer estudios, hay que empezar a trabajar con la planta, hay que empezar a meterle por todos lados para precisamente tener mucho más beneficios de esta especie. Pues les mando un saludo, espero que les haya gustado la plática y esperemos vernos en algún otro foro. Un abrazo, un saludo y nos vemos en otra ocasión.